Imagina un mundo donde la tierra tiembla con cada paso, donde criaturas de proporciones inimaginables dominan cada rincón. Y si te dijera que ese mundo no es un sueño, sino una realidad que existió, y que hoy podemos caminar, virtualmente, entre sus colosales habitantes? Bienvenidos a un viaje sin precedentes, un puente tendido a través de millones de años, donde la ciencia y la imaginación se unen para recrear el pasado más majestuoso de nuestro planeta. Hoy no solo vamos a hablar de dinosaurios, vamos a revivir sus vidas, a sentir el pulso de su existencia y a entender por qué, incluso extintos, siguen capturando nuestra fascinación. ¿Están listos para una aventura que desafía el tiempo? Hace unos 250 millones de años, nuestro planeta era un lugar muy diferente. Los continentes estaban unidos en una única y masiva extensión de tierra conocida como Pangea, y la vida, tal como la conocemos hoy, apenas comenzaba a tomar forma. Fue en este escenario primigenio, en un periodo que los geólogos llaman el Triásico, donde los primeros dinosaurios hicieron su aparición. No eran los gigantes que la mayoría imagina, sino criaturas más pequeñas, ágiles, que competían con otros reptiles por un lugar bajo el sol. Pensemos en el Eoraptor, una pequeña bestia de apenas 1 metro de largo, con dientes afilados y una velocidad sorprendente. O el Herrerasaurus, un carnívoro un poco más grande, pero aún lejos de la imagen de depredador ápice que tendrían sus descendientes. Estos primeros pasos, estos balbuceos evolutivos, son fundamentales para entender la magnitud de lo que vendría después. La clave para nuestra exploración de este mundo perdido radica en la conjunción de dos elementos poderosos, una profunda base científica y el poder ilimitado de la animación digital. Cuando nos propusimos traer a estos titanes de vuelta a la vida, sabíamos que no podíamos conformarnos con menos que un realismo asombroso. Cada detalle, desde la textura escamosa de la piel de un Diplodocus hasta el brillo intimidante en los ojos de un Tyrannosaurus Rex, tenía que ser creíble, palpable. Imaginen un equipo de los mejores paleoartistas trabajando codo a codo con paleontólogos de renombre mundial. Cada hueso fósil, cada pista en la roca, se convierte en un fragmento de un rompecabezas colosal, que la animación por computadora se encarga de ensamblar con una precisión que antes era impensable. No estamos hablando de dibujos animados, hablamos de recreaciones hiperrealistas que borran la línea entre lo digital y lo natural, haciendo que cada escena sea tan inmersiva que casi sentirás el aliento caliente de un triceratops en tu nuca. Los ecosistemas prehistóricos, en sí mismos, son personajes vitales en esta narrativa. Recrear el denso sotobosque del Jurásico o las vastas llanuras del Cretácico no es solo cuestión de colocar árboles y rocas, es un ejercicio de botánica, geografía y climatología. ¿Cómo era la luz solar filtrándose a través de las hojas de cicadáceas gigantes? ¿Qué tipo de vegetación comían los herbívoros? ¿Cómo afectaban las lluvias monzónicas al paisaje? Estas preguntas se responden con datos, con estudios de paleoclima y con la evidencia dejada en los sedimentos de la Tierra. El objetivo es que, al ver a un brachiosaurio pastar en una selva jurásica, no solo veas al animal, sino que entiendas su entorno, su dieta, y cómo ese ecosistema moldeó su gigantesca existencia. A medida que el Triásico cedió el paso al Jurásico, hace aproximadamente 200 millones de años, la Tierra comenzó a transformarse. Pangea se fragmentaba lentamente, creando nuevos mares y cadenas montañosas. Este periodo, a menudo considerado la Edad de Oro de los dinosaurios, vio la aparición de los verdaderos gigantes. Aquí es donde el Brachiosaurus y el Diplodocus, con sus cuellos increíblemente largos, dominaron los paisajes, alimentándose de la copa de los árboles como grúas vivientes. Sus historias no son solo de tamaño, son historias de adaptación, de cómo sus cuerpos masivos les permitieron acceder a recursos que otros no podían. Y no solo eran herbívoros, el Jurásico también nos trajo depredadores imponentes como el Allosaurus, un carnívoro de dientes aserrados que acechaba a los grandes saurópodos. Cada especie es un capítulo fascinante, un estudio de comportamiento, de cómo cazaban, cómo se defendían, cómo interactuaban entre sí y con su entorno. La vida de un dinosaurio no era una existencia solitaria. Al igual que los animales modernos, los dinosaurios exhibían una compleja gama de comportamientos sociales.
Hay evidencia de manadas de herbívoros migrando en busca de alimento, de depredadores cazando en grupo para derribar presas más grandes. Pensemos en los nidos colectivos de Mayasaura, donde varias madres cuidaban a sus crías juntas, un ejemplo temprano de comportamiento parental comunitario. O la feroz competencia territorial entre grandes carnívoros. Estas interacciones sociales, deducidas de huellas fósiles, restos de nidos y marcas de mordeduras, nos permiten construir narrativas convincentes y emotivas. No son solo monstruos, son seres vivos con impulsos, necesidades y, en muchos casos, complejas estructuras sociales. Es en estas historias individuales, en el seguimiento de un brachiosaurio bebé luchando por sobrevivir o un T-Rex defendiendo su territorio, donde el espectador puede forjar una conexión emocional, viendo más allá de la escala y apreciando la vida que una vez fue. Luego llegó el Cretácico, el último y más conocido de los periodos de la era Mesozoica, que se extendió desde hace 145 hasta hace 66 millones de años. Este fue el tiempo de los dinosaurios más famosos y diversos. Las plantas con flores aparecieron y se expandieron, transformando los paisajes y ofreciendo nuevas fuentes de alimento. Los hadrosaurios, o dinosaurios pico de pato, se multiplicaron, con sus bocas especializadas para masticar vegetación dura. Los majestuosos triceratops, con sus escudos óseos y cuernos formidables, eran los tanques vivientes del Cretácico superior, y no podían faltar en nuestra historia. Pero, por supuesto, la estrella indiscutible de este periodo, el depredador más icónico de todos los tiempos, es el Tyrannosaurus Rex. Imaginen una escena, una manada de Edmontosaurus pastando pacíficamente al atardecer. De repente, una silueta colosal emerge entre la densa vegetación. El aire se carga de tensión. Los Edmontosaurus, nerviosos, levantan la cabeza, sus llamados de alarma resonando en el bosque. Y luego, el ataque. Un Tyrannosaurus Rex, de 13 metros de largo y casi 7 toneladas de puro músculo, se lanza sobre su presa. Sus dientes, como dagas afiladas, desgarran la carne. No es una mera cacería, es una danza mortal, un testimonio de la brutalidad y la belleza de la selección natural. La capacidad de recrear estos momentos con un detalle tan vívido, donde cada músculo se contrae, cada sombra se alarga y cada rugido eriza la piel, es lo que eleva la experiencia. Gracias al CGI avanzado, estas escenas no se distinguen de filmaciones reales, sumergiéndote por completo en la acción, casi como si estuvieras allí, escondido entre los arbustos, siendo testigo de la majestuosidad y la ferocidad de la vida prehistórica. Pero el Cretácico no fue solo el tiempo de los grandes. También fue un periodo de gran diversidad, con pequeños depredadores, dinosaurios con plumas y una creciente complejidad en la cadena alimenticia. Pensemos en el Velociraptor, mucho más pequeño de lo que Hollywood nos ha hecho creer, pero no menos letal, con sus garras retráctiles y su inteligencia. O los pterosaurios, que dominaban los cielos, con sus alas membranosas surcando las nubes, una vista que debía ser tan impresionante entonces como lo sería hoy. Cada episodio de este viaje se centrará en un periodo específico, siguiendo la vida de especies clave, explorando sus desafíos diarios, sus triunfos y sus tragedias. Veremos cómo evolucionaron, cómo se adaptaron a los cambios de su entorno y cómo sus comportamientos individuales y colectivos eran cruciales para su supervivencia. El valor educativo de una exploración tan profunda es inmenso. No solo aprendemos los nombres de los dinosaurios, entendemos los principios de la evolución, la adaptación, la ecología y la extinción. Cada historia es una lección sobre la historia de la vida en la Tierra, sobre cómo las especies surgen, prosperan y, a menudo, desaparecen. Los paleontólogos y científicos son los verdaderos héroes detrás de escena, sus descubrimientos y teorías forman la columna vertebral de cada recreación. Desde el análisis de la biomecánica de un esqueleto de T-Rex hasta la reconstrucción de la dieta de un saurópodo a partir de sus coprolitos, fósiles de excremento, cada fragmento de conocimiento se integra para pintar un cuadro lo más preciso posible. Este no es solo entretenimiento, es divulgación científica en su máxima expresión, diseñado para inspirar la curiosidad y fomentar una comprensión más profunda de nuestro mundo y su pasado. Y luego, el final.
El momento más dramático y enigmático de la era Mesozoica, el evento de extinción masiva que marcó el fin de los dinosaurios no avianos hace 66 millones de años. La teoría más aceptada, respaldada por una abrumadora evidencia, es el impacto de un asteroide masivo en lo que hoy es la península de Yucatán. Imaginen el terror, la catástrofe global. Un día, el cielo se oscureció, la Tierra se estremeció con una fuerza inimaginable, y las consecuencias fueron devastadoras: tsunamis gigantes, incendios globales, un invierno nuclear que duró años, sofocando la vida tal como se conocía. Es un clímax trágico para una era tan gloriosa, pero también un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y el poder implacable de los eventos cósmicos. Este momento no solo explica su desaparición, sino que contextualiza cómo la vida en la Tierra se recupera, dando paso a una nueva era y al ascenso de los mamíferos. Este viaje entre dinosaurios no es solo un vistazo al pasado, es una ventana a la resiliencia de la vida, a los ciclos de creación y destrucción que han moldeado nuestro planeta. Nos permite reflexionar sobre nuestro propio lugar en la vasta línea de tiempo de la Tierra y la importancia de comprender la historia de la vida. Si te ha fascinado este viaje al pasado, no te pierdas el próximo video que aparecerá en tu pantalla.